Iglesia Cristiana, el Remanente Fiel, presenta Taller de Liderazgo, con el tema de hoy, la obediencia, dictado por el pastor Marcelo Santana. Muy buenas noches, iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que la paz de Cristo sea sobre su vida. Qué bueno que estamos aquí en el día ya 22, faltan pocos días, 8 días para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde la iglesia Peña Aurel envía saludos el pastor, la pastora y los hermanos de aquel lugar. Nos pudimos gozar allá en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vimos la gloria de Jehová en aquel lugar, hubo un derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar y quedaron muy contentos y próximamente tendremos que volver a aquel lugar a llevar lo que Dios nos ha dado de gracia en este lugar, darlo en aquel lugar para que se sigan extendiendo las estacas, porque esta iglesia ha sido llamada a ser reformadora y Dios va a hacer grandes cosas en otras iglesias para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Incluso quisieran ellos, me anunciaron que querían hacer un campamento con nosotros, compartir con toda la iglesia y su iglesia. En algún momento lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ok, hoy es el día 22, como le acabo de decir. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas que tiene que ver con el liderazgo cristiano. Y esto tiene que ver con los tiempos y sazones que vivimos en la actualidad como remanente fiel.
Es importante que el cristiano aprenda en su andar a moverse en los tiempos y sazones y aprenda a saber las cosas que han acontecido hasta el día de hoy, hasta este momento, y saber lo que viene proyectado para que pueda andar de manera eficaz y no de manera ineficaz. El creyente tiene que llegar a un punto de su vida que tiene que aprender a organizarse, tiene que aprender a moverse conforme a lo que Dios le ha llamado para que pueda ser eficaz. Escuchaba a Samuel Olson en una reunión que tuve de pastores. Samuel Olson es el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela. Tiene ese señor 74 años de edad y como 50 años en el ministerio. Y él decía unas palabras sabias que a mí me nutrieron mucho y me confirmaba lo que voy a empezar a dar en estos días, y voy a empezar a dar este taller a los que quieran ser líderes de altar. Levanten la mano los que quieren ser líderes de altares familiares. Ok. Gloria a Dios por esos. Los que quieran ser líderes de altares familiares tienen que ver este taller. Se le va a empezar a dar a los líderes, a los diáconos, a la diaconisa, porque todos tenemos que ir entrando en la misma visión y en tener claro qué es lo que Dios quiere para esta congregación. Hay muchos líderes que no hicieron este taller por la necesidad que había en el momento. Pero es importante tener claro todo lo que Dios quiere para estos tiempos, para que estemos alineados. Y este señor Samuel Olson decía algo, habló acerca de la historia del Evangelio aquí en Venezuela, cómo llegó. Él es hijo de uno de los misioneros, dos misioneros que llegaron de Estados Unidos, desde Chicago, y él nació en Barquisimeto y empezó a hablar cómo se dividieron estos 10 misioneros, cómo se dividieron toda Venezuela en 5 partes. Estaba la presbiteriana, la luterana, los obices, la asamblea de Dios, y empezó a hablar de la historia, de cómo ellos se organizaron, y para no llegar a dividirse, que de hecho se dividieron después, y es lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero nos vamos a unir, que es lo que Dios está haciendo. Él hablaba que el líder tiene que aprender a organizarse, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a moverse conforme a como Dios les va guiando, y todo eso es en la presencia. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la obediencia. El liderazgo cristiano es diferente al liderazgo secular. Cuando nosotros llegamos a la iglesia de Jesucristo, muchos traemos modelos preconcebidos de lo que hemos vivido en el colegio, en el liceo, en la universidad, en los trabajos, en los propios negocios, y tenemos un collage en nuestra mente de liderazgo. Y muchas personas que han sido líderes y han sido lideradas tienen una ensalada en la mente y vienen golpeados. Algunos no saben dar instrucciones sino mandar, y otros no saben recibir instrucciones y tampoco son obedientes. Y por eso hay un desorden en muchas iglesias, porque al no haber orden, ¿qué hay? Desorden. Y muchos de los cristianos tienen que aprender a ser libres de todos esos argumentos que recibió en el mundo, quizás siendo subordinado, y también cuando era uno que daba órdenes. Y todos esos argumentos tienen que ser quebrantados y tienen que ser parametrizados conforme al liderazgo cristiano. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Quien los escoge es Dios, y usa hombres y mujeres, por supuesto. Dios es el que escoge a los líderes. Dios es el que llama a los líderes. Dios escogió a David, Dios escogió a Nehemías, Dios escogió a José, Dios escogió a Saúl. Dios es el que escoge. Dios escogió a Jeremías, Dios escogió a Isaías. Él es el que escoge. Y en ese andar, todos nosotros somos escogidos, somos llamados, somos preparados, somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Y en ese andar muchos se quedan, lamentablemente, como en Gedeón. Iban 20.000, 32.000. De 32.000 bajó hasta que llegó a 300. Y es lo que va a pasar en la iglesia de Jesucristo, de todo el globo terráqueo, y por supuesto en el remanente fiel. Dios va a escoger para lo que va a hacer en esta temporada. Ya Dios nos estableció, este es el 5º año. Dios, cuando inició esta iglesia, ni usted pensaba estar en este lugar,
Dios nos dijo que en 5 años Él establecería lo que quería hacer para esta iglesia. Yo lo estoy viendo. Y yendo allá a la villa, lo veo aún más de lo que Dios quiere hacer en esta congregación y con las personas que Él ya tiene preparadas. Aquí hay muchos David, que en mi espíritu ya Dios los ha puesto en mi corazón y los va a llamar en algún momento. Y hay algunos que se van a quedar quizás como los Saúl. Yo espero que no sean muchos. Es más, espero que no sea ninguno. ¿Hay algún Saúl aquí? ¿Y David? Eso le gusta a todo el mundo, porque ha leído la palabra. El punto es lo que está viendo Dios en el corazón. Para que eso sea así, usted tiene que cuidar su corazón, guardar su corazón y rogarle a Dios que su corazón sea conforme al de Dios. Porque el punto es, no es el que quiere, dice la Escritura, sino del que Él, quien tiene misericordia. No es del que quiere ni del que corre. Usted lo ha leído alguna vez en Romanos capítulo 9, sino del que Él tiene misericordia. No es de lo que levantamos las manos tampoco. Muchos allá afuera quieren ser líderes porque quieren ser el primero. ¿Quién no quiere ser el que mete el gol? ¿Quién no quiere ser el que mete el jonrón? ¿Quién no quiere ser el cantante que se gana el premio de las estrellas en las canciones? Allá en el mundo, muchos, y muchos venimos con ese pensamiento. Muchos queremos ser el primero, pero no solamente en nuestros sueños algunos dicen, yo quiero cantar como aquel, pero que no me pongan en el altar. O sea, y hay una distorsión en la mente de muchos cristianos. El liderazgo de allá afuera es piramidal. En la punta hay un presidente y abajo vicepresidentes, gerentes, jefes, pero en la iglesia de Jesucristo es igual, somos un cuerpo. Y siempre va a haber hombres y mujeres que Dios va a tomar para guiar, como Moisés. Moisés era el líder, pero Dios amaba a todo el cuerpo. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 103:7 para que vean lo importante del liderazgo. El liderazgo no solamente hay que saber el cómo, sino también el por qué. El por qué. Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí. Sus caminos notificó a Moisés. ¿A quién se lo notificó? Al líder. Dios le notifica es al líder, porque él, ¿qué he aprendido yo de mi padre? ¿Qué hago yo con los coordinadores? Alguien me viene a decir algo, hable con su coordinador. Si lo hace Dios, todo el mundo podrá pegar brinco y salto. Hablen con mi siervo Moisés. Yo estoy hablando con él. Ustedes arréglense con él. ¿Sí me estoy explicando? Pero algunos quieren saltarse y quieren ser más líderes que el líder, que es Dios. Dios nos da el ejemplo. Si nosotros no nos organizamos como Dios dice, entonces hay desorden y lamentablemente a muchas personas caen en desobediencia como Saúl, porque quieren oír como ellos quieren. Y Dios ya le había dado una instrucción específica a Saúl. ¿Sí me estoy explicando? Como decía Giancarlo, él en su mente finita decía, pero dile al pastor que, oye, porque iba a hacer eso de día, de noche, si ahí no hay nadie, eso está pelado, humanamente él hablando quizás, pero a mí me lo notificó fue el Señor, y yo lo obedezco al Señor. Así cuando fuimos la primera vez a predicar a las lesbianas, ahí a los homosexuales, a los transvestis, a las prostitutas, muchos me empezaron a decir que yo estaba loco, y algunos hermanos que le decían a otras iglesias, le decían, están locos, ¿cómo es eso? Y Dios no se glorificó allí. Igual me volvieron a decir lo mismo en la calle Carabobo. Y nos van a seguir diciendo lo mismo. Porque eso rompe con los esquemas. Pero cuando Dios lo notifica, porque no cree usted que yo a la primera, yo oro, busco, espero confirmación, ahora sí. Porque desde cuando yo no estoy diciendo de este evangelismo nocturno, desde el año pasado. Y ya Dios dio la fecha, 26 de febrero. Amén. Pues no solamente es el cómo, porque fíjense, su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel, o sea, al pueblo, sus obras. Dios muestra al pueblo las obras, o sea, el cómo, pero no muestra muchas veces el por qué. El por qué se lo muestra es al líder. El por qué se lo muestra al líder. Usted busca el Salmo 25:14, lo que toman nota, dice ahí que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le obedecen, con los que le buscan, y a esos dará a conocer su pacto, dice el Salmo 25:14. Si usted no tiene claro eso como líder de cristiano, ciertamente solamente se va a quedar en el cómo y no en el por qué. El por qué Dios se lo notifica al líder, al que Dios escogió
y se dispuso y comienza a notificarle sus planes, porque sabe que ese corazón va a ser lo que él quiere y no lo que los demás quieren. Porque ¿qué va a pasar? Tú como líder, muchos se te van, pero ¿estás seguro? Mira que esto es así, y para allá, y para acá. Tu parado central, Dios me lo notificó. Yo le creo a mi Padre. Si usted no se para como líder cristiano, creyéndole al Señor lo que te está dando, muchas personas de lo que están alrededor, y no con mala intención, sino quizás por los temores, quizás por su perspectiva humana, te va a dar un consejo. Pero si tú no tienes claro la notificación que viene de lo alto, que fue lo que le pasó a Saúl, perdió la bendición y perdió el liderazgo. ¿Me está siguiendo? Esta es la introducción, todavía no hemos entrado a lo que es la obediencia. Estamos viendo acerca de lo que es el liderazgo cristiano. Ahora sí le pido por favor que prendan allí el videoín, si es tan amable, o le quiten la pantallita esa, por favor. Vaya un momentico a Mateo 20. Vamos a leerlo del versículo 20 en adelante. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Estaba moviendo ahí la palanca. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, hay gente que pide liderazgo y a veces no sabe lo que está pidiendo. El liderazgo cristiano no es ninguna mantequilla, como dicen los muchachos. El liderazgo cristiano requiere compromiso, requiere sacrificio. Hay un precio que pagar. Y más adelante lo vamos a ver. Como decía Samuel Orson, muchos pagan por el liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano paga mi esposa, pagan mis hijos, porque tengo menos tiempo para con ellos. Más tiempo para Dios, pero Dios bendice a mi familia, Dios pone paz en mi familia. Cuando usted ora por los misioneros, muy poco oigo de ustedes, los que oran aquí por los misioneros, muy poco, creo que he escuchado dos nada más, han orado por la familia de esos misioneros. Pero la familia de esos misioneros lloran y gimen porque no tienen años que no ven a su familia. Así mis hijos, así a veces mi esposa que vive conmigo en mi casa. ¿Sí me estoy explicando? El liderazgo cristiano requiere sacrificio, requiere entrega, requiere pasión. Se hace con amor y por amor. Por eso allí el Señor Jesucristo dice: estos quieren ser vistos. Como les digo a algunas personas, algunos líderes que se me acercan que están en mi interior, cuando una persona se te acerque a ti a levantar la mano: yo quiero orar allá, yo quiero predicar allá, hay que esperar que ese corazón esté preparado, porque lo que está buscando es ser reconocido, lo que está buscando es ser visto. Y no es que sea malo el querer hacer eso, lo que está malo quizás es la intención que esté en su corazón, que él todavía no la reconoce porque está llegando recién quizás. ¿Sí me estoy explicando? Esas cosas tenemos que cuidarlas por amor a la persona y por amor a la congregación. Es como una vez allá en el kinder había un señor que escuchaba todas las prédicas allá en un pulilavado que estaba allí. Él iba los viernes a las prédicas y un día le dice a la pastora: dígale al pastor que yo tengo una palabra poderosa que quiero dar aquí. Yo no suelto el púlpito así tan fácil. Ahora es cuando estoy dejando a los pastores, porque Dios me da la instrucción, me lo notificó y ha sido de gran bendición, ¿verdad que sí? Usted toma lo bueno, desecha lo malo. Eso es para que usted se ejercite. Amén. Pues aquella persona que me vino con eso, dije: Cuando he ido a las reuniones de pastores de Comisú y alguien se me acerca: tenga mi tarjeta, hermano, para que me llame y en algún momento voy a predicar para allá. A mí no me gusta eso. Cuando ya alguien empieza con eso, aquí no hace falta el marketing. Aquí lo pone el Señor. Allá que el pastor nadie le dijo, yo no le dije a él que me invitara. La esposa le dijo: el Señor me inquietó que llames al pastor Marcelo. He estado orando y el Señor me inquietó. Bueno, y allá se confirmó porque fue que el Señor me dio a aquel lugar. ¿Sí me estoy explicando? Las cosas de Dios las mueve es Él, no nosotros. Amén. Entonces aquí la mamá estaba palanqueando para que su hijito Juancito y su hijo Jacobito estuvieran uno a la izquierda, casi nada, uno a la izquierda y uno a la derecha ahí en el reino. ¿Qué tal? Y no estaba pensando en los otros 10. ¿Dónde iban a quedar los otros 10? Y ellos le dijeron, y entonces ellos le dijeron: fíjense esto. Y ellos dijeron: sí, podemos. O sea, en cuanto al bautismo que iba a recibir él, ¿cuál era el bautismo que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo? Sangre. Iba a ser envuelto de sangre. A eso se refería ahí.
Y ellos dijeron podemos por decirlo en ese momento. Pero realmente así murieron. El único que fue Juan, aunque sin embargo lo metieron en una paila de aceite hirviente y milagrosamente fue salvo. Jacobo sí fue muerto a espada por Herodes. Ok, vemos aquí, seguimos leyendo. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, ni siquiera del Señor Jesús, es del Padre, sino a aquellos para quienes está preparados por mi Padre. El Señor, el Dios Padre tiene la autoridad. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Así son los líderes. Los líderes mundanos, los líderes seculares, les gusta enseñorearse de las personas. Yo tenía un jefe que se imponía, me gritaba, me señalaba. Hay veces que uno sale de ahí maltratado verbalmente de los jefes. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero hay jefes que son duros, son ruines, algunos son patanes. Y uno por la necesidad, muchas veces por la necesidad, tiene que estar en ese lugar. Pero ese modelo no es el que podemos aplicar aquí en la iglesia. Ahora, si yo vengo como un subordinado de ese jefe y vengo con complejo de aquel lugar, porque de hecho llegué con complejo a la iglesia de Cristo, pero me he dejado ir amoldando, cuando alguien me hubiese dado una instrucción, ya yo me hubiese predispuesto, porque estoy pensando no en el líder que me está dando, sino en aquel otro líder, cómo me estaba a mí guiando. Y entonces hay un choque. La persona cuando recibe una instrucción de un líder en una congregación y ha tenido este tipo de roce en el mundo, no recibe la instrucción y siempre está molesto, siempre está incómodo, no ha sido sano de aquella situación. No sé si me estoy explicando. Por eso la persona cuando esté en los caminos del Señor tiene que aprender a ser como David, por ejemplo. Ya Saúl no era rey para Dios, aunque para la nación seguía siendo rey. Pues David, sabiendo que ya él había sido ungido como rey, siempre respetó a Saúl. Y dijo, Dios me libre de tocar a un ungido de Jehová. Eso es ser obediente hasta las últimas consecuencias, aún sabiendo que ese hombre iba a ser removido. No sé si me estoy explicando. Porque Dios prueba tu obediencia. Dios también permitió eso de David para ver si este hombre es jactancioso, si este hombre es altivo, y por este ungimiento que hice alrededor de sus hermanos y aún de sus padres, lo van a levantar aún antes de ser rey, este tampoco me va a servir. No sé si me estoy explicando. Dios te va a probar, joven, adultos. Él va probando al liderazgo. Y en estos 9 días, que son los 9 días que Dios me dio para probar el liderazgo, para lo que va a ser de aquí en adelante, en estos 9 días algo Dios te va a revelar. Y me va a revelar a mí, porque me dijo, en el día 30 vas a terminar de ver quiénes son. Y yo le creo al Señor. Entonces, Él me lo notificó, así como hizo con Moisés. Sigue diciendo. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, lo hacen por autoridad. Yo soy el jefe y punto. Lo haces. Mas entre vosotros, ¿será así? No será así. ¿Cómo? No será así. No será así. Nosotros no podemos enseñorearnos de las ovejas que Dios nos da. Tenemos que cuidarlas, guiarlas, instruirlas, exhortarlas. También algunas veces hablar fuerte y disciplinarlas, pero no enseñorearnos, jamás, porque el Señor es Jesús. Sino que el que quiera hacerse grande, ¿quién quiere ser grande en este lugar? Levante la mano. Nadie levanta la mano. Yo quiero ser grande. Porque los grandes servimos, porque ese es el objetivo del reino de los cielos. Pero ¿por qué no levantaron la mano? Porque todavía tienen al chic del mundo. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? Yo quiero ser grande. ¿Y de aquí ninguno quiere ser grande? No veo a nadie la mano que levantar. Sí, pero no es obediente, hermano. Levante la mano. Ah, ok. ¿Ve? Eso es una instrucción que no la entendió el siervo. Y dije, levante la mano. Yo no dije que dijera que sí. Tenemos que estar atentos en esas pequeñitas cosas. Porque a veces son cosas que hay en nuestro corazón ocultas. Hay cosas que nos chocan. Y a veces no queremos hacerla como el que está dando la instrucción. Es por algo que quizás está en el subconsciente. Hagámoslo. Dios me manda a hacer algo. Yo lo hago como Él me lo dice.
Así yo no lo entienda, porque algo aprendí y le doy ese consejo al que quiera ser grande. Yo no estoy para entender, estoy para obedecer. Cuando usted entienda eso, líder, usted va a ir fluyendo pero suavecito. Porque cuando usted quiere entender va a chocar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de por qué levantar la mano si yo dije que sí. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿O no? No es lo mismo. Ve para. No es lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Son cosas sencillas, pero quiero que aprendamos juntos para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer en este remanente, en este quinto año de establecimiento. Quinto año habla de ministerios. 5 habla de algo grande que Dios va a hacer en este tiempo, iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo, estoy seguro. Por algo Él lo dijo en ese año 2011, septiembre, hicimos ayunos. No sé si ustedes se acuerdan de eso, yo me acuerdo de todo eso lo tengo escrito. Yo escribo todo, pongo fecha, porque llevo una bitácora de todo lo que Dios va diciendo y va hablando. Y cuando ocurre, eso fue cuando lo dijo Dios en el año tal. Y me gozo aún más. Pero si usted como líder no lo está haciendo, no lleva una bitácora, el capitán lleva una bitácora de hacia dónde va, qué ha pasado, cómo van las cosas. Eso tiene que hacer el líder. Él no puede estar como una ovejita de allá para acá. Las ovejas están de aquí para acá y le van dando. No está mal con esto. Todos somos ovejas delante de los ojos de Dios. Pero si Dios te llamó como líder, tú tienes que organizarte ya. Tú tienes que saber cuáles son las prioridades que tú tienes como líder. Amén. Entonces ya sabemos que no debemos enseñorearnos como líder. Sigue diciendo. Sino que el que quiera hacerse grande. ¿Quién quiere hacerse grande en el reino de los cielos? Levante la mano. Amén. Entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y aquí es donde choca también. ¿Qué? Yo sirviente. Voy a servir yo. Yo que fui gerente de análisis financiero, contador, graduado a los 22 años de edad. Yo lavar un baño. Yo estar ahí en medio del sol. Yo que alguien en un carro me diga que lo ayude a estacionar. Yo que me gane el balde de agua fría porque estacionaron en un portón. Yo que en el portón de la iglesia de la Cruz aguantase que déjame entrar, no me dejes entrar, cállate la boca, voy a hablar con el pastor. Yo estoy para obedecer. Hay algunas cosas que a veces yo me río en el andar, en este liderazgo, porque algunos dicen, ya el pastor no hace aquellas cosas, le gustaría hacerlas, pero Dios nos va llevando a otras actividades y a otras tareas. Y eso algunos no lo entienden. Así que no se preocupe cuando algún día usted le oiga por ahí, ya fulanito de tal no hace tal cosa. Claro, pero está haciendo aquella otra cosa. Así que usted sencillamente enfóquese en lo que está haciendo y no se ponga a ver lo que el otro supuestamente no está haciendo. Vaya fluyendo sabiendo que es un cuerpo. Yo no voy el riñón mío no le va a decir amigo, ya el hígado no está filtrando el café. Y el otro, esto. ¿A quién está haciendo lo que está haciendo ahí o no? Por favor. ¿Está siguiendo? Entonces en el liderazgo cristiano no podemos enseñorearnos. Amén. Debemos dejarnos escoger por el Señor. Él mismo nos constituye, Él mismo nos llama, Él mismo nos escoge. No es piramidal, somos un cuerpo. Amén. Vaya conmigo rapidito a 1 Corintios capítulo 12. Rapidito para luego ver esa diapositiva allí. Ya lo voy a tener grabado allá en el subconsciente, tanto verlo. El versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. ¿Cómo? Como Él quiso. Como Él quiso. ¿Cómo diría alguien del mundo? Como le dio la gana. ¿Sí me estoy explicando? Él se reserva el derecho de poner a cada quien donde Él quiere. Cuando tú escuches por allá, ¿y por qué fulanito está orando allá? ¿Quién lo pondría a orar? ¿Y por qué está alabando fulanito allá? ¿Quién lo pondría? ¿Qué dice aquí, hermano? Dígalo duro aquí al final. Como Él quiso. Y si no es como Él quiso, porque puede pasar, no somos humanos, nos equivocamos. Y si no es como Él quiso, Dios enderezará lo torcido. Usted deje tranquilito que Dios es el que quita y el que pone. No deje que la hiel se le retuerza. Dice, volviendo al punto que le decía anteriormente, el versículo 15 dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Porque soy diácono, ¿no soy del cuerpo? Porque estoy afuera cuidando carro, ¿no soy del cuerpo? Porque estoy lavando el baño del pastor, ¿no soy del cuerpo? Porque estoy clavando la puerta, ¿no soy del cuerpo?
¿Por eso no será del cuerpo? Oigo, ¿será? Ah, no es del cuerpo. Es del cuerpo. Pero como vemos que es algo insignificante, no es del cuerpo. Claro que es del cuerpo. Sigue diciendo. Si dijere la oreja, tóquese su oreja allí y apriétesela para ver si le duele. ¿Le duele? Apriétesela un poquito más duro. ¿Le duele? ¿Y será del cuerpo la oreja? ¿Y la mano que la apretó? Y entonces, ¿qué dice aquí? Porque no soy ojo, dice la oreja. La oreja le está hablando al ojo. Oreja, ojo. Escucha bien. Porque yo no soy como tú, yo no soy del cuerpo. Y el ojo le responde, Miki, sí es del cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Todos somos del cuerpo, iglesia. No importa donde Dios te ponga. Yo cuando estaba ahí, a veces cuando hacían los cultos y yo escuchaba de afuera a mi hermano Isaías Alfonso, no lo veía, pero yo me imaginaba que estaba así, tocando como él toca y bailando, alzando para Dios. Y todos ahí en ese culto ahí glorioso y yo afuera con un sombrerito. A veces Gabriel también tenía un sombrerote, el de él era más grandote. Pasando sol, porque estuviese ahí yo no era del cuerpo. Yo era del cuerpo. Y ahí yo sentía la presencia del Señor. Y ahí yo hasta profetizaba y me iban a pedir oración ahí sentado. Somos del cuerpo. No dejes que te mire la mente diciéndote, mira los demás allá adentro aplaudiendo. Y tú aquí llevando sol. Pues Dios te está preparando como David. Algún día Dios te va a poner donde Él te quiere poner. Él primero prepara su liderazgo. Escuche esto. Dios llama y luego prepara. Dios llamó a José. José fue vendido a Potifar, se sujetó a Potifar. Fue a la cárcel, se sujetó al jefe de la cárcel. Fue con el faraón, se sujetó al faraón. Y por sujetarse y por ser obediente, Dios lo puso donde lo puso. Por eso es importante la obediencia en el líder. El primer punto que vamos a ver hoy, y son 4 diapositivas, por eso me estoy entendiendo aquí en la introducción. Lo más importante, y por eso es el primero, es la obediencia. Dios va a medir la obediencia. Al él ver que las pequeñas cosas ya tú le estás obedeciendo, cuando tú le comienzas a obedecer al que ves, entonces él dice, bueno, después me va a obedecer a mí, a quien no ve. Porque si no obedece al que no ve, ¿cómo me va a obedecer a mí, a quien no ve? Es el mismo principio. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios te va a mandar a hacer cosas inverosímiles como se lo mandó a hacer a Pedro y a Juan. Vayan y buscan a un hombre que tiene una tinaja, síganlo, y donde él llegue, allí le van a decir que su Señor necesita el aposento alto para la cena. En aquel entonces no había hombre que llevara tinaja, lo llevaban las mujeres. Era algo inverosímil, era algo ilógico, pero como eran obedientes, ellos fueron y consiguieron al hombre con la tinaja. Yo me imagino que cuando vieron al hombre con la tinaja, se vieron los dos, ¿verdad? Mira si hay. Igualito, cuando fuimos allí a aquel lugar a predicar a los transvestis, yo me imagino que muchos se vieron después. Mira si es verdad, se glorificó al Señor aquí, queremos más. ¿O no fue así? ¿Sí me estoy explicando? El líder tiene que aprender a escuchar la notificación de algo irracional aparentemente para ti, pero es algo que Dios va a hacer para probar tu obediencia. ¿Sabe que es ilógico que alguien te diga de parte de Dios, agarra el caramelo, chúpatelo y méteselo en la boca? Eso parece una locura. Eso no lo he vuelto a hacer jamás. Pero hoy entiendo, dando esta enseñanza, que Dios me probó para ver si era capaz de hacer cualquier cosa que yo discernía en mi espíritu, que era que, aun cuando mi mente decía que no, pero mi espíritu decía que sí, mi mente que no, y yo he aprendido a obedecer sin entender. Y fue libre esa persona, lo que le metí el caramelo, libre. Pero ¿cómo fue esto? Me acordé cuando el pastor aquí hablaba de los milagros. Eso no fue en medio de una multitud. Ya había terminado de ministrar, ya había predicado, ya habíamos adorado, ya saliendo, bajando las escaleras, detrás de una mata, en unas escaleras, recuerdo yo por los Aticos, metido ahí por la cervecera regional. Allí me metí, donde recargan baterías, ahí me metí. El fulano estaba ahí, había acabado de salir 2 días de la cárcel. Y en ese momento, él quería decir, quiero ser libre. Y el Señor me dijo, hazlo así y así. Mi esposa me dio mi caramelito. Hermano, abra la boca, abra. Y fue libre. Dios me estaba probando mi obediencia. Porque Él te va a mandar a hacer cosas después. Si tienes que ir a un presidente, a un gobernador, algo que pareciese ilógico. Que tú dices, yo para el presidente.
Pero si Él te mandó, ve. No sé si me estoy explicando. Por eso el principio es importante de la obediencia, iglesia. Por eso, tú o cualquiera de los que estamos acá, no importa el punto donde estemos, es como Él quiso. Amén. Es como Él quiso. Vamos ahora a Juan 5:19 rapidito. Vamos a estar viendo Biblia porque estamos viendo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a tocar un punto donde se habla de la obediencia. Juan 5:19. Fíjense lo que dice ahí el título, la autoridad del Hijo. La autoridad del Hijo. Levanten los cristianos que están aquí que tienen autoridad. Ajá, ¿de parte de quién? Ajá. Dice aquí. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. Aquí vemos entonces, fíjense que Jesús no hacía nada, sino lo que el Padre le decía o lo que veía hacer. Era obediente y era el Hijo de Dios. Vayan conmigo al capítulo 12 de Juan, ahí mismo, el mismo libro Juan. En el versículo 49 y 50. Los que están tomando nota. Juan 12, 49 y 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Imagínense, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y la Omega. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Subraya la palabra mandamiento. Porque Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué significa eso? Obediencia. Hija, ve allá a comprarme el paquete de harina pan, por favor, allá. Y te viene rapidito, mija. 3 horas después la niña nada que ver. O el niño, no sé, la muchacha. No, que me quedé jugando fichitas y está por aquí está la harina pan. No lo hizo como se le dijo, ¿verdad? ¿Hubo ahí obediencia? Pero el niño cree que sí. Sí, mi amor, te obedecí, quita el paquete de harina pan. No fuiste obediente. Y así hay muchos en las iglesias. Discipula aquí, es esto así. Sí, yo, y tal cosa. Pero esta parte, tal. Voy a poner el ejemplo. Usted sabrá. Pero te pongo este ejemplo puntual. Jesús hablaba lo que el Padre le decía. Ahora, ¿por qué Él podía decir eso? Porque Él tenía comunión con el Padre. Él buscaba del Padre. Él no hablaba las cosas de los cabellos. Él buscaba la presencia. Y lo que yo hago y busco en todo momento es su presencia para yo poder guiar a este pueblo. Porque tengo un compromiso con sus almas y mi Señor. Todo lo que un líder vaya a hacer, tiene que hacerlo por la cruz. Por amor a Dios y por amor a las almas. Con amor y por amor. Lo que predicaba ayer. Ayer le prediqué a las personas, que lo vamos a ver el domingo, no el que viene, el de arriba. Esa enseñanza que verdad me gocé mucho, que me la dio el Señor. Se llama Jesús la primicia. Pero ese es otro tema. Fíjense allí, Pablo, este líder. Allí en 1 Corintios 2, 1, 4, él dice: cuando fui a vosotros, él fue a esa iglesia de Corintios, y dice: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Yo no vine a hablar con mi propia palabra. Yo no vine a hablar con mis argumentos. Yo no vine a hablar con mis pensamientos. Yo no vine a hablar con mi astucia humana, con mi malicia humana. No, yo vine a hablar con demostración del Espíritu y poder. De eso tiene que ocuparse, no preocuparse el líder, sino ocuparse. Que cuando va a hablar, no va a hablar por sabiduría humana,
sino con demostración del Espíritu y poder. Y cuando habla de poder, no estoy hablando de hablar en lengua, no estoy hablando de que alguien caiga al piso, de que siente escalofrío, no, del poder de Dios, con la sabiduría de Dios, de las cosas que Dios nos está notificando para hacer en San Carlos, para hacer ahora mismo allí en el evangelismo nocturno, de esas cosas, hablarlas en el Espíritu. Porque si usted allí mismo tiene 1 Corintios, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 14? Alguien que lo diga en voz alta, por favor. Después, el que en su casa lee ese de 1 al 4, pero el 14. ¿Quién lo puede leer en voz audible? 14. 2, 14, sí. Doy gracias a Dios de que 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se admiten espiritualmente. Amén. Por lo menos el hermano Giancarlo es valiente. Su parte humana, como él dijo, le decía que no podía ser, porque no había gente a esa hora, o por lo menos él vive por esa zona, ¿cierto? Su mente natural, su parte natural, dijo no. Pero él después discernió en lo espiritual, dijo, sí. ¿Sí me estoy explicando? El hombre natural, las cosas que Dios nos dé, van a ser locura. Cuando yo sé que le estoy diciendo del caramelo y todo eso, es una locura. Yo también lo vi como locura, pero era una prueba de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿O usted no vio cuando le escupió en el suelo y le puso en los ojos? ¿Quién se lo dijo a él? ¿Quién le dijo a él que hiciera eso si acabamos de ver de quién él le hacía las cosas? ¿Quién le dijo entonces que hiciera eso? El Padre. El Padre le dijo, escupe y escupe. Pero usted no lo había visto así, ¿verdad que no? ¿O sí lo había visto así? Ahora lo está viendo porque acaba de leer Juan 5:19 y acaba de leer Juan 12:49 y 50, que dice que yo no hago nada que mi Padre no me haya dicho. Y el Padre le dijo, Jesús, en medio de la oración nocturna de la madrugada, vas a ver a fulano. Cuando llegue a ti, vas a escupir en tierra, vas a echarle los ojos y le vas a decir que vaya allá al estanque de Siloé. Luego te vas a encontrar un sordo mudo. Vas a agarrar los dedos y te los metes en el oído. Le dice que saque la lengua y lo escupes. Usted ha leído eso, ¿verdad? De hecho aquí ya lo predicaron en estos días. ¿O no? Amén, amén. ¿Eso es lógico? Pero Dios Padre estaba viendo la obediencia de su Hijo, porque venía un momento de obediencia muy profundo, y es que él tenía que ir a la cruz. ¿Sí me estoy explicando? Dios te va a preparar en pequeñas cosas para después pedirte algo grande. Pero como ya lo obedeciste en las cosas pequeñas, ya estás preparado, y cuando venga lo grande, ya es un principio igualito. Padre, es grande, pero sigue siendo tú. Yo lo hago en tu nombre. Lo mismo es por esto que estamos en esta congregación. Le creí en las cosas pequeñas. Creyéndole en las cosas pequeñas, Dios nos ha venido llevando hasta donde estamos. Y como me dijo una hermana que ahorita me dio un sueño, me dijo, pastor, yo vi un sueño en donde ya nosotros, habíamos otras personas en esta iglesia, y todos nosotros pasamos caminando por aquí y nos íbamos a otra iglesia. Yo le dije, porque pronto nos iremos a otro lugar más espacioso y grande. Son pocos que dicen amén porque les cuesta creerlo. Pero va a ser así. ¿A cuándo va a ser eso? Si no sé cuándo va a ser. Tampoco sabía cuándo íbamos a comprar esto, pero sí le creí. No sé si me estoy explicando. Todo está en la obediencia, pero tenemos que aprender a hacerlo en lo espiritual, discernir en lo espiritual. Cuando Dios te mande a hacer algo que pareciera irracional, discierne en el espíritu y hazlo, y vas a ver la gloria de Dios. En esos ejemplos que te acabo de poner del mismo Jesús, Él hizo y dijo lo que el Padre le dijo. Juan 12:49 y 50, Juan 5:19. Amén. Aprendamos un poco de eso del liderazgo cristiano. Entonces ahí vemos que Pablo lo aprendió. ¿De quién lo aprendió? De su maestro, Jesús y el Espíritu Santo. Diferencias entre un líder secular y un líder espiritual. El líder natural tiene confianza en sí mismo. Yo tengo el poder. Yo hice curso de oratoria. Yo tengo un poder de persuasión. Yo le hablo a las personas y los mareo. Ese es el líder natural. Yo los mareo. Yo los hago comer cotufa con Frey. Por decir algo. Sin embargo, el líder espiritual solo confía ¿en quién? En Dios. El líder natural conoce a los hombres y
y los puede persuadir. Son personas que estudian programación neurolingüística, psicología, comienzan a ver la mirada de la persona cuando te miente, cuando no te miente, comienzan a tratar de enseñorearse, a arroparlos para dominarlos e influenciarlos y hagan lo que ellos quieren. Ese es el líder secular. El líder cristiano no. El líder cristiano es como Noé, llamó a los animales, llegaron solitos. Adán, venga para acá que le voy a poner el nombre, solito. El líder no, pega 4 gritos, trata de influenciar de alguna u otra manera, pero no es con el espíritu del Espíritu Santo de Dios. Amén. El líder natural hace sus propias decisiones. El líder espiritual busca la voluntad de Dios. Y aquí me voy a detener un momentico. Si a ti te llaman de un hospital, una hermana, hermano, venga para que ore por sanidad, por mi hermano que está en la UCI. Usted llega, ¿qué haría? ¿Se iría directamente a...? Levanten la mano, voy a hacer la pregunta de ti. Levanten la mano los que se irían directamente al hospital a orar por el hermano. 1, 2, 3. Ok. Son pocos. Los que no irían directamente a orar con el hermano, sino que oran primero en su habitación. Pero están así, vamos. Le tomaron, como dice el pastor, le tomaron una muestra de sangre. Ok. Lo primero es ir a la presencia del Señor y no irse a orar. Porque ahí te estás apoyando en tu propia prudencia. Porque quizás los que levantaron la mano dijeron esto: la voluntad de Dios es que Él sea sano. Pero va a haber momentos que esa no va a ser su voluntad. Porque a mí me toca adorar y el Señor me dice: hijo, yo sé que tú quieres que sea sano, pero me lo voy a llevar porque hay un propósito con el resto de la familia. ¿Cómo pasó con la prima de Wilfred? Que Dios te fortalezca a ti y a tu familia y que la paz de Cristo sea sobre ti y tu familia. ¿Hubo unos propósitos ahí, Wilfred? Te entristeció, ¿verdad que sí? Pero tienes confianza de que hay propósito, como tú viste en el testimonio. Por eso tomo ese ejemplo. Pero a mí me pasó con otra familia. Tuve que ir a orar y oré y todos se dieron cuenta, sobre todo el hermano, pero no oró por sanidad. Hermana, es que Dios tiene otros propósitos. Dios tiene otros planes. ¿Sabes qué fuerte es esa parte? Pero hay que ser obediente. No es lo que yo quiera, porque yo quería que fuera sano. Yo quería que se levantara. ¿Quién no quiere ver a un enfermo levantarse? Todos nosotros. Es más, he ido a orar por muertos para que resuciten y no los he visto levantar, porque es la voluntad de Dios primero. El punto es que el líder no tiene que dejarse llevar por cuestiones tácitas, sino expresa. Lo tácito es algo que sublime, que se entiende. Por supuesto, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es sine qua non. Pero no necesariamente que todos sean sanos. No sé si me estoy explicando. ¿O es así? ¿Dios quiere que todos sean sanos? No necesariamente. Ahí es donde quiero que aprendas a buscar la voluntad de Dios. No te puedes encajonar. Le voy a hacer esta otra pregunta. ¿Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Eso sí, sine qua non, todos. Él quiere que todos sean salvos. Pero como quiere que todos sean salvos, o sea, ¿cuál es la jerarquía de la voluntad de Dios? La salvación, por sobre todas las cosas, la salvación de las almas. Porque esa prima de Wilfred fue salva y está ahí en las manos del Señor. ¿O no fue así como te lo dijo el Señor? No sé si me estoy explicando. Por eso la voluntad de Dios que va a prevalecer es esa, que sea salvo. No que sean sanos. Porque aun cuando se sane, en algún momento va a volver a morir. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder cristiano? Primero ir a la presencia de Dios y hacer lo que el Padre le dijo: escupe, sánalo. Vuelve a escupir, mete los dedos. ¿Me estoy explicando? Son cosas que te van a hacer a ti específicas que parecieran locura. Yo quiero que alguien busque rapidito ahí, si no me equivoco, Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo del 1 al 4, por favor. Y la otra persona va a leer ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 5, versículos 22 y 23. Primero del 1 al 4. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me dio a que te tuviese por rey sobre su pueblo Israel. Ajá. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ajá, un momento ahí. ¿Qué fue lo primero que le dijo Samuel? Está atento. Subraya la palabra atento. ¿Qué es para usted atento? Voy a poner el ejemplo de mi hermano Gabriel. ¿Él estuvo atento cuando dijo sí? No.
O no estuvo atento o no quiso hacerlo, una de las dos. Pero vamos a pensar que fue que no estuvo atento. Amén. Ajá, sigue allá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Ajá. Ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ajá. Después y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, peregrinos y a otros de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó el de la isla 200,000 de a pie y de 100 hombres de ciudad. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Ajá. Fíjense que Dios le está dando una instrucción específica y clarita. Mátame a todos, hasta lo de pecho. Mi mente humana, como soy más bueno que Jesús, ¿cómo los van a matar a todos, Dios? ¿Por qué? Hermano, ¿usted cree que eso es algo bueno hacer eso, hermana Joana? Matarlo a todos. ¿Y tú lo harías? Si envía el Señor, bueno, Ah, pero humanamente no lo hace. claro, por supuesto en estos tiempos Dios no nos va a pedir eso en estos tiempos. Eso fue algo específico en aquel entonces. Yo lo que te quiero escuchar esto. Va a salir por ahí matando a la gente ahora. Te quiero es dar a entender cuando son cosas que parecen ilógicas, cosas que parecieran que no tienen sentido, pero que las manda Dios por alguna razón, como esta: hijo, no ores por él porque me lo voy a llevar. Cuando él me dice así, yo tengo paz. Cuando me dice me lo voy a llevar, o sea, que se va con él. Como yo tengo claro mi entendimiento en Dios, y para mí lo más importante es que se vaya con él, no tengo problema. Igual con mi papá. Yo le dije, yo cuando oro, Señor, así sea en el último momento, no importa que Él no te sirva aquí en la tierra, pero en el último momento que se vaya contigo. Igual con mi hermana Magdalene, con María, con toda mi familia. Si no te, yo quisiera que te sirvan aquí, pero si no, por lo menos que se vayan contigo. Esa es mi oración, porque estoy claro que es lo mejor. No sé si me estoy explicando. En función de eso, todo lo demás va a tener la relación con la voluntad de Él, que es esa, que sean salvos. Vemos la instrucción y fíjense lo que Samuel le dijo: presta atención lo que te manda decir Jehová, no yo, Jehová. ¿Qué hizo este hombre? Después que, oye, la instrucción que se le dio, dice aquí, este llegó hasta el versículo, ¿qué, hermana? Perdone. Hasta el 5, ok. Dice aquí en el versículo 20 de ese mismo capítulo, antes que la otra persona que va a leer el 22 y 23. Dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Dice aquí Saúl. ¿Por qué él hace esta aseveración? Por una pregunta que le está haciendo Samuel en el versículo 18 y 19. Dice, 17, perdón, para ver. Ajá, el 14, perdónenme. El 14, ¿lo tienen ahí el 14? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Tenía que oír algo Samuel cuando se le dijo que tenía que matar todo. Ahí no podía oírse no. ¿Eso qué es, un balido o un bramido? ¿No saben? Entonces Saúl respondió: escuche esto, porque a veces vamos con los líderes o con los padres y le decimos esto. Saúl le dice: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Qué dijo en la instrucción que leyó la hermana? ¿Qué se le dijo? Mata todo. Sigue aquí. Porque si hay algunos, yo no sé qué es lo que pasa en ese momento, que no, sí, yo estoy obedeciendo. Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas ¿a quién? A Jehová. O sea, está haciendo chantaje espiritual. No, nosotros la dejamos para Jehová. Y Samuel, escuchando ahí calladito, nada más esperando. Yo me imagino que se dice, para sacrificar a Jehová, pero lo demás lo destruimos, dice aquí el versículo 15. O sea, tratando de autojustificar porque no prestó atención. Y sigue diciendo: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque
eras pequeño en tus propios ojos. Fíjate, él tenía complejos de inferioridad, Saúl. Él tenía complejos. Él se veía pequeño él mismo. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Pues Dios no le interesa si tiene complejos. Dios lo escogió y sabía que podía hacer algo grande con él. Pero él no lo reconoció y dice: no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y él era de Benjamín, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Porque sigue con los complejos de inferioridad, Saúl. Porque ese complejo de inferioridad, él quiso taparlo, haciéndose ver superior, haciéndose ver que él era el que tomaba las decisiones, y él hacía lo que quería, cuando él quería y como quería. No sé si me estoy explicando. La persona que tiene problemas en el corazón, de complejo de inferioridad, que no ha sido sanado por el Señor, y recibe un cargo y no se deja moldar por el Señor, en algún momento va a aflorar eso y va a querer hacerlo a su manera. No sé si me estoy explicando. Y por eso Dios te pone como líder, por supuesto, pero Él va a probar tu corazón a ver si le vas a obedecer en las más pequeñas cosas. Y por eso siempre tienes que estar pendiente de esa palabra: poner atención. Subráyenlo, porque para ser líder tiene que prestar atención. Búsquelo en el diccionario de la Real Academia Española, búsquelo en hebreo, búsquelo en griego, búsquelo en latín. Prestar atención. ¿Por qué? Porque mira la importancia de no prestar atención. Y Jehová dice: Jehová te envió en misión. Y Dios nos envió en misión para la matancera y para San Carlos y hasta lo último de la tierra. Y dijo: ve, le da otra vez la instrucción, le dice: escucha qué fue lo que te dijo el Señor mío. Te lo dije en el versículo del 1 al 4. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Escucha, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le respondió: escuche esto es impresionante, la ceguera espiritual de este hombre líder. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Dios mío santo, le obedeció. Y así hay mucho dentro del liderazgo de las iglesias. Tú le reconvienes y le dices: pero hermana, esto fue así, asado, sancochado. Y el hombre y la mujer quieren autojustificarse. Yo no quito ni pongo a nadie. Como se lo digo a los líderes, yo no quito ni pongo a nadie, solitos. Eso es como la salvación, igualito. Dios no condena a nadie. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Y el que no ha creído en una instrucción de Dios, ya necesariamente Dios entonces lo ve como desobediente. Por eso Dios va a estar cerrando filas y dando disciplina y orden para lo que viene, iglesia. Porque tú y yo estamos llamados a ser reformadores aquí en Venezuela de toda esta religiosidad que hay. Amén. Dios va a remover muchas cosas y Dios me ha notificado en mi espíritu lo que quiere hacer. Por eso para mí estos 9 días son tan importantes, que me estoy esforzando para darte este taller estos 9 días. Porque tengo que esforzarme para hacerlo, porque tengo que estudiar, tengo que buscar su presencia, tengo que dejarme dirigir por Él. Más todas las prédicas que tengo como responsabilidad los domingos y los viernes. Y las demás cosas. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y prestar atención de lo que Dios le está pidiendo para esta temporada. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Levanten la mano los que sí quieren ser grandes en el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Pero ya saben que hay un precio y que hay que prestar atención. Esto no es para ser faramallero. ¿Usted sabe qué es la palabra faramallero? Mira la palabra faraña a veces. ¿Alguien me puede dar el concepto de faramallero? ¿Qué es un faramallero para usted? ¿Ah? ¿Cómo? Farflullo, no sé, no lo conozco yo. ¿Qué es un faramallero para ti, David? No conoce la palabra. ¿Qué será qué? Que se la echa, ¿no? Un mechón. Que le gusta todo así. Todo el tipo es así como Johnny Bravo. Así hay algunos quieren ser faramalleros. No, nosotros no queremos ser faramalleros, queremos ser grandes. Y para ser grandes tenemos que ser ¿qué? Servidores. Fíjense, este hombre, después que lo está reconviniendo Samuel de la instrucción de Jehová, él dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído acá rey de Amalek. Ay, Dios mío. Aparte de vacas, también dejó al rey. Y por eso todavía hay guerra
Imagínense usted, con los amalecitas. Y he destruido a los amalecitas, pero dejé al rey. Entonces Samuel le dice lo siguiente en el versículo 22. ¿A quién tenía el versículo 22 y 23 que lo iba a leer con voz de trompeta, con voz de arcángel? ¿O nadie la tiene? ¿Lo leo yo entonces? Dice así, por cuestión de tiempo. Y Samuel le dice a Saúl: mi hijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Por qué le dice esto? Por lo que le dijo antes Saúl, que dijo: no, yo dejé las vacas, dejé las ovejas para sacrificarlos a Jehová. ¿Me está siguiendo? Entonces le dice: ¿se complace en eso Dios más en que obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es más importante? ¿Un ayuno o un ayuno con propósito? Porque un ayuno como este, si nosotros no vamos a evangelizar, no estamos haciendo nada. Porque la palabra que Dios nos ha dado para estos 30 días, y 30 días significa madurez, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. El verdadero ayuno es que ayunamos y salimos a desatar ligaduras de impiedad. ¿Sí me estoy explicando? Porque si no, está pasando hambre. Porque si usted lo hace a medias, como este hombre, no, que yo fui obediente, yo hice los 30 días, yo fui los 30 días, yo fui 15 días. Bueno, esa es otra cosa, también. No lo hagas por obligación, hazlo con amor y por amor. La cruz completa. Amén. Por eso, ¿en qué se complace más entonces? ¿En un ayuno o en un ayuno con propósito? En un ayuno con propósito. O sea, que obedezcamos a las palabras de Jehová. Y dice entonces: ciertamente el obedecer, subrayelo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Si usted se mete en un ayuno: Señor, yo no quiero mentir más, Señor, ayúdame a no ser escarnecedor, burlador, chismoso, y va saliendo y mira, y viste el último chisme de la... ¿Qué hiciste? Por favor, aprende a tener dominio propio. A mí nadie me va a decir no, que no pude. ¿Sí me estoy explicando? Al principio nos puede costar, pero como le digo a algunas personas, que algunas personas dicen: pucha, el pastor, se me salió una mentira, y tiene unos meses, 6 meses, hasta un año quizás. Tranquilo, que estás en el proceso, pero fíjate que te diste cuenta, lo estás reconociendo, lo estás confesando, estás alcanzando misericordia. ¿Sí me explico? Va a llegar un momento que vas a tener el dominio propio. Pero este hombre que se le oye una instrucción, que la hizo a media, él está creyendo y está seguro, porque yo le estoy diciendo: pero sí cumplí bien mi mandato. ¿Estás seguro tú de que las misiones que Dios te ha encomendado a través de hombres y mujeres las estás cumpliendo a cabalidad? Porque Dios lo que está haciendo en este tiempo es probarte en la obediencia para poderte promover. Dios no promueve a nadie que no es obediente, porque necesita que sean obedientes a prueba de fuegos, a prueba de lo que sea, aún por encima de que puedan tener personas que injustamente hagan cosas, pero aún encima de eso, él se mantenga creyendo que Dios le está hablando y lo está guiando. Así se mantuvo David. Durante años fue y le cantaba con el decacordio que lo fabricó el mismo David, el salterio que lo fabricó, lo inventó el mismo David. ¿Ya sabía eso? El decacordio y el salterio los creó el mismo David. Y con eso le tocaba a Saúl cuando estaba medio endemoniado. Le lanzó la lanza 2 veces. ¿Usted ha leído eso en alguna oportunidad? Y allí se mantuvo. O sea, 2 veces. Quiere decir que él tenía la oportunidad de no ir la segunda vez. Porque a mí me lanza la primera lanza, yo no voy la segunda. Pero él era obediente. Obediente. Recibiste el primer regaño, aguanta. El segundo, aguanta. El tercero, aguanta. En algún momento Dios va a hacer algo. Muchas cosas yo viví estando ahí en la otra congregación. Muchas cosas. Pero yo allá y esperando el tiempo. Esperando el tiempo. Me destituyeron esperando el tiempo. Injustamente a mí me destituyeron de 4 cargos que yo tenía. Y ahora yo puedo ver a ustedes en este lugar pastoreal. Porque esperé el tiempo. Aguanté el chaparrón. Y aún cuando iniciando, falso profeta, Marcelo, falso profeta, ese es un fascineroso, le está robando los reales, ese es un falso pastor. ¿Cuántos de los que están aquí oyeron algo similar a eso? Pero yo sigo creyéndole a mi Señor. Usted va a escuchar muchas cosas de muchas personas, pero escuche la voz de Jehová y le va a escuchar en la intimidad. Amén. Entonces, ¿qué es más importante, iglesia? El obedecer.
es mejor que los sacrificios. Y escucha esta parte, que es la parte que le dije que subrayara allá en lo que leyó la hermana Jenny. Dice, y él prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, que es lo que más aborrece Dios, es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Una media obediencia. El concepto de rebelión es una media obediencia. ¿Por qué? Porque él lo hizo a medias, no lo hizo completo. Mamá, hijo, tiende la cama. Pero mamá, tiende la cama, mijo, ahorita que nos vamos. Sí, vaya, vaya. Se fue. Regresa y la mamá ve que no ha atendido la cama. Le jugó wiki, que niñitos que son así. No, sí, tranquilo, mamá. Y la cama desatendida. Después regresa el niño y cree que la mamá no se dio cuenta y la atiende. Mamá, ya. Pero la atendiste, no te dije. Bueno, no, ahorita voy a atender. ¿Obedeció? ¿Qué hubo allí? Rebeldía. Yo te hablo en lo secular, pero también a veces pasa en lo espiritual. A muchos de nosotros. Toma el número de teléfono para que disipule. Llama, hermano, un alma. Y el mundo gira, gira, gira. Llámate, hermano. Bueno, voy a llamar. Ahorita, ya. O sea, aquí delante de ti. ¿Fue obediente? Y en esas pequeñas cosas Dios nos va probando todo. Todos fallamos en estas cosas, iglesia. Yo no estoy diciendo que sea usted. Yo también he fallado. Pero busco su presencia y avanzo. Amén. Entonces, 2 puntos importantes: obedecer y prestar atención. ¿Por qué primero habló allá al principio de prestar atención? Porque tú no puedes obedecer si no has prestado atención, si no sabes bien la instrucción. ¿Sí me estoy explicando? Si a ti te dan una instrucción, por ejemplo Alexander, que está en la policía, le dan una instrucción, si él no oye bien y hace lo que no es, está siendo, entre comillas, desobediente, ¿cierto? Si tu superior te da una instrucción, te la firme, no sé qué, las cosas que le dicen allí, si no lo vuelve, ahora, sentadilla, porque no lo hizo como era, ¿o no es así? Amén, dice el hermano. Alexis, dijo Alexis. Perdón, Alexis. Le dije Alexander. Alexis, perdón. Seguimos aquí rapidito. Entonces, buscando la voluntad de Dios. Él no buscó la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque no prestó atención. Y por lo tanto no fue obediente. El líder natural es ambicioso. El líder espiritual es humilde. ¿Alguien quiere ir rapidito? Mateo 11, 28. Ahí, en voz alta. El líder espiritual puede ser sanamente ambicioso. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero todas las naciones para Cristo. Eso sería una ambición sana, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien lo tiene? Venid a mí todos los que estáis trabajando. 28. 11, 28. O 29, no sé. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si alguien quiere en el liderazgo descansar y su alma está descansada, sea manso y humilde. Porque van a venir personas que están en puestos de liderazgo, que quizás están que no deberían estar. Quizás. Tú mantente manso y humilde, que Dios va a hacer algo. Algo va a hacer Dios, como hizo con Saúl. No te pongas a pelear con la persona. No te pongas a pelear con lo que está pasando. Ponte a buscar la presencia de Dios y a preguntarle: ¿por qué, Señor, está pasando esto que yo considero que es injusto? ¿Y por qué tú me pusiste ahí? Porque lo que está pasando es que Dios permitió eso con David. Es porque Dios estaba preparando a David para lo que venía. Porque su mismo hijo Absalón se le vino en rebelión para matarlo. ¿Usted ha leído eso? Absalón, su hijo, subió en rebelión para matar a su propio padre. Pero ya David estaba preparado para estas cosas. Y mataron al pobre Absalón. Y él no quería que mataran a su hijo. Y lloró por la muerte de su hijo. O sea, es un hombre que se mantuvo verticalmente en conexión con Dios. Y eso es lo que está buscando Dios para estos tiempos. Líderes que tengan una posición vertical, pero también horizontal. Él amaba a su rey Saúl y ella amaba a su hijo Absalón. Tú tienes que amar a tu líder que está ahorita arriba. Arriba no quiere decir que está por encima de ti, sino en un escalón arriba, como predicaba nuestro hermano Gabriel, en una posición, en un funcionamiento diferente al tuyo. Pero en algún momento tú vas a estar en este escalón y él va a subir a ese otro escalón, porque hacia allá vamos todos. No sé si me estoy explicando. Hacia el reino de los cielos, por supuesto. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, pero tenemos una posición de liderazgo. Amén. Crea sus propios métodos, el líder natural. Él se las ingenia con mecanismos humanos. Pero el líder espiritual busca
y siguen los métodos de Dios. ¿Cómo puede alguien hacer esto? Tiene que estar en comunión y leyendo la palabra y prestar atención. Se alegra de mandar a otros. El líder espiritual, algunos que tienen el corazón dañado allá afuera, quieren es machucar, quieren es pisotear. Yo tengo el poder, yo estoy en la cúspide. A los obreros les pagan mal. Es como uno de los peloteros. Fíjense eso, hay peloteros que comienzan a ganar mucho dinero y comienzan a maltratar a las personas. Hubo uno que agarró a los obreros y le cayó a machetazos. Urbina. No sé en qué condición estaba, pero como ganaba mucho dinero, él veía a las personas como que sí, un coroto. Eso pasa en el liderazgo. Cuando alguien llega a tener poder y su corazón no está alineado a Dios, puede hacer cosas abominables. Por eso Dios primero prepara los corazones. Usted no ve que ahora salen personas como Justin Bieber. ¿Es así, muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Es así? ¿Quieren conocer a Justin Bieber? ¿Es Justin Bieber? ¿Es así? ¿Sí o no? Sí. Y el otro como el Mateo, ¿qué? Abraham Mateo, la cosa. Esa gente surge de la nada así. Pero después tú lo ves estrellados en sus vidas emocionalmente. Algunos hasta se suicidan. Porque en la fama del mundo te lo construye rápido. Un liderazgo rápido. En el liderazgo de nuestro Señor no es así. Ni Él mismo. El mismo Señor Jesucristo tuvo 30 años en la oscuridad. Nadie sabía de Él. Detrás de la palestra. Para luego solamente en 3 años ver su gloria. Fue preparado durante 30 años. Y 30 años significa madurez. 30 años David fue rey. 30 años fue José Faraón, segundo de Faraón. En 30 años. Y en estos 30 días Dios nos está madurando para lo que viene de camino. Amén. Pero lo primero es ser ¿qué? Obediente. Y prestar. ¿Alguien está prestando atención en este lugar? Gloria a Dios. Lo otro, el líder natural es motivado por los beneficios personales. Dime cuánto es y ahí estoy. Si no, no me muevo. El líder espiritual no. El líder espiritual es motivado por el amor hacia Dios y los hombres. La cruz completica. Es independiente el líder natural. Cree que él es autosuficiente y que él lo puede hacer todo, que no necesita a nadie, pero sí los usa para sus beneficios. El líder espiritual no. El líder espiritual depende de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Aquí, esa frase depende de Dios es tan cortica, pero involucra tanta profundidad que tenemos que aprender a vivir por fe. Aquellos que como yo hemos sido llamados a vivir a trabajar a tiempo completo con Él y no trabajarle al mundo secular, sino bajo el sistema de Dios, tenemos que aprender a recibir la paga conforme a como Él nos las da, probándonos en cada paso, en cada momento, entendiendo que Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Y saber que entonces al comenzar a caminar con Él en los primeros pasos, en algunos momentos pareciera como que no sabe de qué cosas tengo necesidad. Parece que hay una pelazón y ¿dónde está entonces que Él sabe que yo tengo necesidad? Él te está probando para que puedas tú en algún momento decir como Pablo: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El líder cristiano tiene que estar preparado para todo. Por eso el líder cristiano, cuando quiere ser grande, tiene que saber que le va a servir a Él. No te va a dejar morir. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y lo que Él tiene por encima de todas las cosas que tú requieras es que tú seas salvo. Y traigas a otros a sus pies. Amén. Ese es el objetivo de un líder. No es para mostrar tu gloria, es para mostrar su gloria. Y almas sean salvas. Ok. Hay unos conceptos aquí que quería compartirte de liderazgo. Vamos a este que está aquí, rapidito abajo. Creo, en el tercer párrafo, creo que han abundado un poco los grandes líderes desde Pablo hasta nuestros días, que no hayan sido reclutados por el Espíritu Santo para la tarea y comisionados por el Señor a ocupar una posición. El hombre que ambiciona el primer puesto queda descalificado como líder de Cristo. Porque el hombre que quiere estar, yo quiero estar allá, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto, es porque todavía no ha recibido, yo me acuerdo de cuando yo recibí al Señor allá en la iglesia, donde la recibí en Caracas, como yo había dado charlas de Amway y charlas en multiniveles, yo más o menos tenía un poquito de facilidad para hablar ya en público.
Entonces cuando yo veía predicar al pastor, no, yo puedo hacer eso. Fácil. Pero nunca Dios me permitió hacer eso. ¿Por qué? Porque sabía que mi corazón no estaba preparado y lo que iba a hacer era ser como un motivador más del mundo. Amén. Por eso, cuando tú ves que alguien está con eso, tú tienes que decir, ah, bueno, sí, hermano, en algún momento Dios te va a colocar allí a hacer eso. Y no lo coloques, porque si lo colocas por emociones o por agradarlo a Él, le vas a hacer daño a Él y a los demás. Entonces tú esperas el tiempo de Dios. Amén. El verdadero líder será humilde, apacible, sacrificado, íntegro, y sin deseo de señorío sobre los demás. Y a la vez estará preparado para dirigir, servir y obedecer a Dios. Esas son las características de un verdadero líder. Dirige, sirve y obedece, pero no quiere renombre, sino levantar el nombre de Jesús. 7 ingredientes, ya terminando hoy con respecto a la obediencia. 7 ingredientes necesarios en el liderazgo. 1. Habilidad de quedarse al margen y no absorberse por completo en los detalles. Hay un momento que cuando yo llegué a esta congregación para pastorearla, que el Señor me lo confirmó a través de los hermanos que estaban a mi alrededor, y ellos ayunaron y ayunamos todos. Yo quería salir a evangelizar, yo quería ir a discipular, yo quería ser maestro, yo quería dar clase de doctrina, yo quería predicar, porque tenía un compromiso para con Dios y temor de que algo no fuese a hacerse conforme a su voluntad. Pero en el transcurrir del tiempo yo he ido delegando y he ido dejando, y en este tiempo aún más va a ser así. Y no estar más metido en tantos detalles, quizás. No puedo revisar todos los talleres, no puedo revisar todas las clases. Pero Dios me irá indicando a quién le doy que preste atención, y si no presta atención, él se arreglará con Dios o ella se arreglará con Dios. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué yo estoy dando esto, iglesia? Discierne un poquito. Porque cuando Dios me dé una persona, yo le doy a esa persona, como Samuel, que Samuel le dio la palabra de parte de Dios. Si esa persona, la que sea, no presta atención, ya esa es cosa de él con Dios. Yo sigo orando para que la persona lo pueda hacer como Dios le está diciendo. Porque Samuel le dio la palabra, pero Samuel no podía hacerlo por Saúl. Saúl tenía que hacerlo. Y cada líder tiene que hacerlo. Yo le delego al liderazgo aquí y a algunas personas de las que están acá. Pero entonces ellos tienen que hacer lo mismo con las personas que están liderando. Pero tienen que buscar su responsabilidad. La responsabilidad del liderazgo, del que está aquí, su responsabilidad es buscar del Señor. Confirmar aún la instrucción que está recibiendo y comenzar a prestar atención y hacer su misión. Cumplir con su responsabilidad para que avancemos todos. Amén. 2. No ser mezquino. Porque a veces sin darse cuenta, no, yo lo hago todo, ya va. Yo toco la guitarra, yo toco el piano, yo canto tranquilo todo. Yo pongo la letra. Soy la cheerleader, la novia del bateador, dueño del equipo. Yo vendo las cotufas y los perros calientes. El estadio es mío. Nada, eso todo es mío. A veces nos pasa eso. Venimos con una actitud mezquina del mundo y queremos tomar todas las posiciones. Hay un silencio en este lugar. No ser vanidoso. A algunos les gusta usar lentes oscuros aquí en el altar. No, aquí ya no. Gracias a Dios. Perdóname, Padre. Debe saber escoger a los integrantes de su equipo. ¿Cómo puede usted saber esto? Vamos a ver si ha prestado atención. ¿Cómo usted como líder puede escoger a los integrantes de su equipo? Vamos a ver si alguien ha prestado atención en este lugar. En la presencia. ¿Cómo? Amén. Prestó atención. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo hizo mi Señor Jesús? Se postró de rodillas. Búscame a Mateo, búscame a Pedro, búscame a Andrés, búscame a Simón el Cananita, búscame a Felipe. Como tú digas, Señor. No es lo que me caen bien los compadres. Los compadres, tú eres mi compadre, ¿verdad? No, tú me caes bien, me cagas. Esto no es compadrazgo. Porque si así fuera yo quizás, amigo, ponte ahí Marcelo, algo ahí. ¿Qué más quisiera yo a mi hijo haciendo algo en la congregación? Pero no es lo que yo quiera, es lo que él quiera. ¿Sí me estoy explicando? Nunca se deje llevar por las cosas emocionales. Déjese guiar por Dios. Preste atención. 5. Debe confiar en los integrantes del equipo.
Fíjense lo que acaba de decir él. Si tú escogiste un integrante, ¿fue por qué? Y Dios te confirmó que era de parte de Dios, ¿verdad? Y después entonces vas a desconfiar de él. No puede. Ya lo agarras, confía en él. Que no lo está haciendo como él, se va a arreglar con Dios. Algo Dios va a hacer. Dios escoge, Dios llama, Él quita, Él pone, Él poda, Él corta. Dice Juan 15, lo dice así: aquel que lleva fruto, Él lo poda para que lleve más. Pero aquel que está en Él, porque dice así: aquel que está en mí, quiere decir que está en Cristo, y no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Y en dónde estaba? Estaba en Él. Por eso que yo no me preocupo. Yo me ocupo de seguir buscando al Señor, y Él va enderezando lo que tenga que enderezar. Porque sabe que es difícil un líder que tenga que lidiar con 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 10000. Yo no lo veo ahorita, pero yo lo veo en mi espíritu. Antes lidiaba con 20, allá en el quinto, y Dios iba ensanchando mi corazón. Y ahora hay como 120. Se pueden ver algunos los domingos y los que más fieles, como ahora usted aquí. Pero esto va a seguir creciendo. Y por eso Dios está formando el liderazgo ahorita. Haciendo las bases. Dios está haciendo las bases, iglesia. Espero que usted lo pueda ver en el espíritu. El 6 dice: debe saber delegar. No solo actividad, sino también autoridad. ¿Qué significa esto? Que si yo le delego a ellos las tareas y actividades, también estoy delegando la autoridad, y tienen que saberla ejercer. Cuando alguien se me acerca a mí, hable con su coordinador. Yo le delegué la autoridad. Y ellos tienen que hacer la manera. Porque cuando alguien me viene a decir: ay, pastor, ¿qué fue? No, hermano, vaya y resuelva. Usted es el coordinador, usted es la coordinadora. ¿Sí me explico? Porque si no, entonces me quedo como estaba antes, como el que quería ser el Espíritu Santo. Quería estar metido en todo. Yo todavía quisiera ser el líder de Tiempo de Victoria y salir a evangelizar y hacer todas las cosas. Y oré en estos días, en estos días yo le decía a mí: y te toca otra parte, digo ahora. Al mismo Moisés, él quería hablarle a todo el pueblo en la montaña así, toda la noche, desde la mañana temprano. Y Jetro: mío, y tú no vas a comer, tú no vas, búscate 70 más porque te van a agarrar ahí. ¿Usted no ha leído eso? Claro, no lo ha leído así como se lo dijo, pero hay que haber leído el contexto. Estoy aquí, gráfica, o no lo ha leído. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Verdad que si estoy quedando aquí, pero en la carraplana? Yo como que voy a... Tengo tiempo que no veo a Séfora. ¿Dónde está Séfora? Ya está Séfora. ¡Ah, ese es Séfora, Dios mío! Séfora era la esposa de Moisés. Entonces tiene que haber también un balance. Delegar. Pero delegó que a hombres responsables, a hombres cuidadosos. Amén. ¿Por qué lo hizo? Porque buscó al Señor, y el Señor le dijo quién. Y derramó de su espíritu en ellos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos en el nombre de Jesús? Y último, debe inspirar confianza. El líder cristiano inspira confianza. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que esas eran las 4 diapositivas de hoy. Ya terminamos por hoy. Póngase sobre sus pies. 2 puntos importantes, David, Yahweh, 2 puntos importantes, no los que están ahí, que recibiste hoy. Obedecer, esos son los más importantes. Obedecer, prestar atención. Eso te va a ayudar a lo largo de tu liderazgo. Obedecer y prestar atención. Sí, lo puedes apagar, gracias. Obedecer y prestar atención. ¿Quiénes quieren ser grandes en el reino de Dios? Amén. ¿Qué hay que ser para ser grande? ¿Y qué más ser qué? Siervos, servir. Amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por lo que hemos comenzado a aprender en este día, Señor, acerca del liderazgo cristiano, Señor. Ayúdanos a prestar atención, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. Y ayúdanos aún a ser obedientes, Señor. Señor, tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Iglesia, escucha esto allí donde tú estás. Cuando tú estés en tu casa, lee Filipenses, que sé que lo has leído muchas veces. Filipenses 2, del 5 al 9. Ahí dice que Pablo decía: tengan este mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo.
tengan este mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sentir tuvo Él? Ser obediente, de escuchar al Padre, de hacer lo que Él le decía. Él se despojó. No vio el hecho de ser Dios a cosa que aferrarse. Y se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Por ser obediente. Y no solamente se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Por qué se hizo siervo? Por ser obediente. Y no solamente bastó eso, sino obediente hasta la muerte. Y no solamente eso, sino muerte de cruz, que era lo más duro y vergonzoso de la época. ¿Por qué? Por obediencia. Pues hay una palabra que Dios da al liderazgo de toda la iglesia universal, por decirlo así, de Jesucristo. Cuando digo universal, de toda la iglesia en general de Jesucristo. Le dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ningún hombre, ninguna mujer es apto de ser su discípulo si no lo tiene Él en primer lugar. Su obra, la necesidad que Él tiene que almas lleguen a sus pies. Y tú eres el instrumento llamado para eso. El instrumento específico para situaciones específicas. Dios nos ha venido hablando a lo largo de estos 21 días. Nos habló de Nehemías. Nos habló como herramienta y de identidad. Nos habló de lo que tenemos que arreglar en Jueces, capítulo 19, de ordenar en nuestras casas, en nuestras familias, a través de lo que pasó ahí en Gabaa, con este levita y su mujer. Dios quiere que ordenemos todas nuestras cosas, en nuestras familias, en nuestro entorno, para que verdaderamente seamos vistos como líderes de Cristo y no vean desorden a nuestro alrededor. Por eso allí donde estás, si ciertamente tú quieres ser grande, prestar atención, obedecer y servir, pídele a Dios que te ayude a ordenar lo que tengas que ordenar. Tómate este minuto, un minuto allí, pidiéndole a Dios que te ayude a ordenar lo que tienes que ordenar. Que te ayude a enderezar lo que tenga que enderezarse. Y aquellas cosas que has dejado por negligencia o que hayamos dejado por negligencia, las retomemos. Muchos dirán: sí, Dios es un Dios de oportunidades. Sí, es un Dios de oportunidades. Por supuesto que sí. Pero Él va avanzando. Él va avanzando, Él no se detiene. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y por supuesto, si hay alguien que retoma, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a guiar. Pero Dios quiere que lo haga en su tiempo, en el tiempo de Él, de Dios, no en el nuestro. Padre, te doy gracias por estas personas que están en este lugar, tus hijos, tus hijas. Te pido, Señor, que esto que vamos a aprender en estos días nos remueva a hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Que podamos prestar atención a lo que nos has dicho en estos 22 días, Señor, y en los restos de días que nos quedan, para que podamos avanzar en nuestros ministerios, en nuestro liderazgo, en medio de esta congregación, Señor, al llamado a reformar, Señor, el llamado a restaurar familia, a ser reparadores de portillos, Señor. Que tomemos la posición que tú nos has dado, Señor, como Nehemías, que preparó a las familias en las partes bajas, Señor, cerrando, Señor, las murallas. Este es el tiempo, iglesia, de que tomes las herramientas para cerrar las murallas, los muros que el enemigo ha querido socavar, como Sanbalá, Tobías. Pero que hay una iglesia comprometida con el Señor, a estar con la espada y trabajando para Él y para los santos. Quebranta los argumentos humanos que dicen: yo solamente le sirvo a Dios. No solamente le sirves a Dios, también le sirves a los hombres. Quebrante ese paradigma. Muchos no crecen por eso, porque a veces lo dicen con un tono: yo solamente sirvo a los hombres. Estamos equivocados. Le servimos a Dios y a los hombres, porque el mismo Dios dice en su palabra que Él no es injusto para ver la obra que hacemos por sus santos, y aún hacemos. Entonces, ¿por quién lo hacemos? Por Él y por sus santos. Esa es la cruz. Te lo grafico así para que siempre te acuerdes. Es amor, amar al Padre, a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. El líder cristiano tiene que tener eso bien clarito para que pueda avanzar en su camino y en su andar.
iglesia ve en paz. Que Dios te guarde. Que Dios prospere tu vida. Que Dios guíe tus pasos. Vas a ver la gloria allá en San Carlos. Vas a ver cosas que nunca vistes. Dios va a aumentar la fe de muchos de nosotros en aquel lugar. Dios va a ampliar la visión de muchos de nosotros en aquel lugar. Dios nos está apartando a aquel lugar para que veamos las cosas mayores que va a hacer a través de nuestras vidas. Porque yo le he pedido al Padre como herencia a las naciones. Y las naciones no me refiero a distintas partes del mundo. Las naciones son las personas que están a nuestro alrededor. Y si le somos obedientes en eso, quizás nos envíe también a las naciones, a otras naciones. Que la gracia de Dios, la paz de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Que en esta noche puedas dormir en paz. Que Dios y su Santo Espíritu aconsejen tu conciencia. Y que tengas un sueño reparador. Que todo tu cuerpo, toda tu mente, todo tu ser descanse en Él. No te angusties, no te preocupes. Ocúpate en descansar en los brazos de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Thank you.